Vamos a arrancar ya con la clase de hoy. Primero, bueno, por ahí recordarles, ¿no? El enlace que vamos a utilizar para ingresar a las clases va a ser siempre el mismo, ¿sí? A este enlace, ¿sí? El que cree desde el primer día hasta el último día. Vamos a estar usando ese. Estuvimos trabajando en la clase anterior el tema de la luz, sí, de la luz. Habrán visto lo importante que es poder manejar, conocer, dominar, explorar la luz, ¿sí? Ya sea la luz natural, la luz artificial. Eh, Miren, yo les digo, con la luz natural ya tenemos muchísimo para hacer, para trabajar, para conocer. Y lleva, por supuesto, también su tiempo para poder conocerla, saber cómo actúa, ¿sí? Por ejemplo, en este momento aquí en Abrapampa tenemos una de las luces que a mí me gusta muchísimo durante el día, que es la luz del nublado, ¿sí? Es una luz suave. El nublado hace como una especie de difuminador, ¿sí? Difumina la luz, no es esa luz dura, con esas sombras duras. Es una luz ideal en este momento para hacer retratos, por ejemplo. Si quisiéramos hacer retratos de personas, de animales, es una luz muy linda, ¿sí? Muy suave. A diferencia de cuando hay una luz dura del sol, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando de esas dos calidades de luz que teníamos, ¿sí? Que son propiedades de la luz muy importantes. Esa luz dura que también nos da esas sombras duras durante el día y sobre todo al mediodía muy marcado, ¿sí? Y al mediodía ya estamos hablando también de una dirección de la luz, ¿sí? En este caso, de esa fuente de luz que es el sol, al mediodía vamos a tenerlo bien arriba en el centro y estamos hablando ya de una luz de dirección cenital, ¿bien? Cenital hacía referencia, bueno, que es una luz que viene desde arriba. Es una luz que para el retrato, por ejemplo, no le serviría, salvo que quisiéramos hacer un retrato ya hoy en día más donde no queremos mostrar los ojos, por ejemplo, ¿sí? Porque esa luz del mediodía, esa sombra del mediodía nos daría unas sombras muy marcadas en los ojos, debajo de la nariz, de los labios, del cuello, el mentón. Eh, y no se vería el brillo que nosotros quisiéramos ver de los ojos. Buen día, Orlando Vilca, que se está registrando ahí, presente. Ahora, si nosotros lo que queremos es resaltar los ojos, entonces la luz del mediodía o del sol del mediodía no ayudaría, ¿sí? Hablábamos también, bueno, de que la luz tiene justamente eso, ¿no? Distintas direcciones, ¿sí? Una dirección lateral, una dirección de 45 grados, una dirección de cenital, desde el centro, de arriba. ¿Qué más? Y una dirección nadir, ¿verdad? Que era la de la luz que viene desde abajo. También tenemos una anterior y una posterior, una frontal, digamos, en realidad sí, que es la luz la frontal sería la luz del directo desde del flash de nuestros celulares, ¿sí? O también le podemos decir frontal a la luz cuando la tenemos el sol a nuestras espaldas, ¿bien? O cualquier luz que esté de nuestras espaldas iluminando de frente a nuestro objeto o sujeto, es una luz frontal. Y si tenemos una luz que viene detrás o de frente del fotógrafo, detrás del objeto que vamos a fotografiar, estamos hablando de luces posteriores o contraluces, ¿sí? Por supuesto que hablar de estas direcciones es muchísimo de cada una de las luces, cada una tiene sus propiedades y está muy estudiada, ¿sí? Y tiene sus distintos efectos, hay algunas que son más utilizadas, hay otras que gustan más, hay fotógrafos que se dedican a trabajar más con un tipo de luz, hay fotógrafos que manejan muy bien el contraluz, por ejemplo, sí, porque el contraluz es una de las luces más bellas que hay, y también la de 45 grados, en mi caso, que es lo que más me gusta. Pero hay otros que les gustan más, no sé, las laterales, las rasantes, ¿sí? Bueno, jueguen, exploren, utilicen las luces siempre a su favor, ¿sí? Muchas veces van a escuchar que les dicen no hagan fotos de 10 a 14 o 15 horas porque no es buena esa luz, pero si nosotros aprendemos a utilizar esa luz a nuestro favor, sí, nos pueden dar muy buenos resultados. Todo depende de cómo nosotros la utilicemos, ¿sí? Cómo la llevemos para lo que nosotros queremos.
Y en cuanto a hablando de direcciones de luz, lo importante es que el fotógrafo en realidad también debe movilizarse, no debe estar quieto, ¿sí? Debe correrse de un lado para otro, subir, bajar, saltar, ir para los laterales, para un lado, para el otro, hasta encontrar el mejor ángulo, podríamos decirlo, ¿sí? ¿Y qué más hemos visto de la luz? También el color, ¿sí? Que es otro tema o otra propiedad muy importante a trabajar. Y bueno, que si bien hemos visto, apenas hemos hecho una introducción así minúscula acerca de la temperatura, ¿sí? De la luz. Decíamos eso, ¿no? Que la luz es lo que le da color a los elementos y que los colores varían de acuerdo a los distintos horarios y de acuerdo a las intensidades de luz. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Que hacen que varíe. Pero hablábamos en cuanto a la temperatura, que existen temperaturas cálidas y temperaturas frías, ¿sí? Las cálidas son aquellas que nos dan más bien desde los colores rojizos, anaranjados, ¿sí? Amarillos, y que encontramos estas temperaturas en la luz natural. Sí, por ejemplo, al atardecer vamos a encontrar muchas luces anaranjadas, rojas, y bueno, estamos hablando ahí de temperaturas cálidas, ¿sí? Y luego, una vez que se va el sol, pasada media hora, vamos a encontrar unos colores azules, ¿sí? Una variación de azules, sobre todo en el cielo, que justamente es conocido por eso, ¿no? Por hora azul, ¿sí? Y lo mismo va a suceder al amanecer, ya cuando empieza a clarear, ¿sí? Empiezan a haber unas tonalidades de azules que son realmente maravillosas. Así que a mí particularmente me gusta mucho en paisaje ese tipo de luz. Eh, y bueno, y hay otras luces que nosotros vamos a poder crearlas, ¿sí? Vamos a poder dominarlas, controlarlas, situaciones controladas, las llaman, ¿sí? De luz. Eh, por ejemplo, cuando usamos una vela, cuando usamos flashes, cuando usamos reflectores, linternas, todo nos puede servir a nosotros para iluminar en una fotografía, ¿sí? Podemos hacer también, por supuesto, una combinación de ambas luces, trabajar con luces naturales y luces artificiales, ¿sí? La verdad que sobre todo de noche van a ver que hay gente, por ejemplo, que hace fotografías de astrofotografía y utiliza linternas para iluminar algo, ¿sí? Bueno, luego se pueden hacer trabajos también en estudio, donde eliminamos toda luz natural, cerramos todas las ventanas, que esa habitación quede completamente oscura y utilizamos flashes, bueno, distintos tipos de elementos beauty para hacer iluminación artificial. Pero la que nosotros, particularmente en el taller, vamos a utilizar, y es por la que tenemos a mano siempre, va a ser la luz natural, ¿sí? No quiere decir eso que no vayamos a tratar el tema de la luz artificial. Vamos a ver cómo se puede trabajar con eso. Pero la que siempre vamos a tener disponible, la que va a estar a mano, la que no cuesta nada, ¿sí? La que es gratuita, es la luz natural. No sé si les ha quedado a ustedes alguna duda, alguna pregunta, consulta acerca del tema de la luz, ¿sí? Ya hemos dicho, bueno, que fotografía significa justamente pintar, graficar, dibujar con luz. ¿Preguntas? Profe, Sí, te escucho, Esther. yo no entendí bien ahí donde está la persona al centro y creo que ahí donde se puede tomar fotos por delante, por atrás, no sé, no me acuerdo los nombres. Y la luz, ¿dónde se encuentra ubicada más o menos? Ah, bien. En este caso, la luz, a ver si tengo acá, dame un segundito hasta que eso vaya abriendo. Eh, por ejemplo, cuando está la luz, la fuente de luz se encuentra detrás del objeto, de la persona que vamos a fotografiar, ese se llama un contraluz. A ver, dame un segundito, estoy buscando el archivo. Ahí vaya, voy a ir a compartir un ratito, ¿sí? Bien. Vamos acá.
no es esta. Dame un segundito, me estoy buscando el archivo, esas y cosas que te pueda graficar. Bueno, en ese caso, te decía, estamos hablando de un contraluz, ¿sí? Donde la luz o la fuente de luz justamente se encuentra detrás. Sí, hay otra luz, la luz frontal, ¿sí? Que es la luz que da de frente. Si yo prendo, por ejemplo, el flash, ¿sí? Bien, ahí voy admitiendo. Si yo prendo acá el flash de mi cámara, por ejemplo, ¿sí? Esta luz que está acá da de frente, en este caso, a la pantalla de la computadora. Esa es una luz frontal, porque está de frente a lo que voy a fotografiar, ¿sí? En este caso, supongamos el fotografiado voy a ser yo, ¿sí? Y la cámara estaría en la que estamos usando de la computadora, y si la luz la tengo atrás mío, fíjense atrás mío, esa es una luz posterior o un contraluz, ¿sí? Bien, ese es un contraluz, la luz está detrás de mí. Una luz lateral, por ejemplo, ahí está al costado mío, ¿sí? O podemos usar del otro costado, ¿bien? Y si pongo a 45 grados, a media altura, ¿sí? Ahí tengo una luz de 45 grados. Esa sería más o menos como la ubicación de la fuente de luz, ¿sí? Dame un segundito para terminar de hacer la última. Bien, acá espero que lo puedan estar viendo. Vamos a ir, sobre todo en esta donde se ve la fuente de luz. Bien, esta es una luz, un contraluz. Fíjate, la fuente de luz, que en este caso es el sol, está detrás de los elementos que estoy fotografiando, o de los objetos principales que estoy fotografiando, ¿no? Que son el árbol y la señora, ¿sí? El sol está detrás, ¿sí? Entonces, esa es una luz posterior, o una luz, o un contraluz, ¿sí? Y fíjate, en este caso sería la luz frontal. La luz frontal es decir, que la luz que está de frente al sujeto que estoy fotografiando. En este caso, esta luz frontal es una de las luces, ¿no? Es la luz del flash de la cámara, ¿sí? O del celular. Bien, que ilumina esta parte del rostro del niño. Después van a ver en algún momento que esta se llama luz de relleno, por ejemplo, ¿sí? Y hay otra luz, otra dirección de luz, o otra donde está ubicado la fuente de luz, que es el del sol. El sol está ubicado acá donde está indicando en este momento el cursor, ¿sí? Esta es una luz de 45 grados aproximadamente. Mentira, esta es una luz cenital, porque fíjense que le ilumina bien, bien desde acá arriba, ¿sí? Una luz cenital, bien desde arriba. Bien. Bueno, esas serían las ubicaciones de las fuentes de luz. No sé si pude ayudarte un poquito más en eso. Esther. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a Sí, empezar. profe. Bueno, igual de todas formas, cuando vayamos a la práctica, vamos a retomar ese tema. Si todo lo que vamos viendo, vamos a resumirlo en 4 horas y media más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, arrancamos. Bien, creo que no hay más. Cuando ustedes hacen una fotografía, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál sería el objetivo de hacer una fotografía? ¿Con qué idea hacemos una imagen? Si alguien se anima a responderme. Profe, ¿hay para tener de recuerdo o algo de una foto que lo hace te llama la atención? Bien, eso. Generalmente yo creo que en un 90% de los usuarios de un dispositivo de fotografía lo hacemos con esa idea, ¿no? De tener un recuerdo, de obtener un determinado recuerdo, que está muy bien. ¿Alguien más? Alguien más estaba hablando, pero no sé quién era. Sí, Esther. Sorprendió.
esa imagen y por eso tomaste la foto. ¿Te gustó la foto? La Bien, imagen, digo. porque hay algo que nos gustó, un determinado motivo, y entonces nos sorprende, ¿sí? Y uno quiere como guardar, ¿no? Ese instante. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que se anime? ¿Nadie más? Bueno. Generalmente también cuando hacemos fotos, dice la teoría, y así también es. Bien, acá dice, es para guardar un recuerdo del momento, Analía. Lo hacemos también porque queremos contar algo, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿dónde podemos contar cosas? ¿Mediante qué? Bueno, a través de libros, a través de una novela, a través de un cuento, ¿sí? Podemos contar determinadas historias. Pero a través de la fotografía también podemos contar esas historias, ¿sí? Una determinada historia. Entonces, vamos a decir que una de las cosas importantes de cuando hacemos fotografía es justamente transmitir una historia, transmitir un algo, ¿sí? Un momento, más allá del recuerdo, más allá de perpetuar ese instante, lo que queremos es transmitirle algo a alguien sobre todo, también para nosotros, pero muchas veces también hacemos la imagen pensando en una persona que va a ver esa imagen, o en muchas personas que van a ver esa imagen, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esa imagen pensando en contar esa historia, es cuando ya la imagen se va a ir, no va a ser cualquier imagen. Vamos a ir buscando un elemento, vamos a buscar una luz, cómo contar esa imagen, vamos a ir viendo cómo ubicamos ese elemento, cómo nos ubicamos nosotros, cómo ubicamos la luz o cómo ubicamos la cámara, ¿sí? Entonces, es una historia que vamos a ir armando. Algunas vamos a tener posibilidades nosotros de poder ir controlando eso, esa historia. Hay otras historias que no, hay otras historias que van a estar ahí en la calle, hay otras historias que van a estar ahí, no sé, en el cerro, y que nosotros solo vamos a estar para poder contar, ¿sí? Por supuesto que es una fragmentación de algo, ¿sí? No es, muchos dicen, bueno, la fotografía es mostrar la realidad. Sí, en parte sí, pero a la misma vez también no, porque contamos un pedacito de esa realidad, ¿sí? Y contamos lo que nosotros queremos tomar de esa realidad, no toda su realidad en sí. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas de hoy. Bueno, ahí vamos. Fotos que cuentan historias, ¿sí? Justamente la magia de una fotografía reside la mayoría de las veces en la historia que cuenta. Si estamos viendo ahí la imagen, la foto de blanco y negro, no sé por qué no se amplía. Bueno, ¿qué podrían decir ustedes acerca de esta foto que están viendo? Vamos, ¿qué podrían decirme ustedes acerca de esta imagen que están viendo? ¿Qué les produce? ¿No les produce nada? Capaz que cuando vayamos viendo fotos, nos vayan viendo gente que conocen, digan, oh, mira tal persona. Porque hay fotos de todos lados, ¿sí? Bueno, quizás no les dice nada. Bueno, lo que estamos viendo por un lado son generaciones, ¿verdad? ¿Sí? Los extremos de generaciones, ¿sí? Los más pequeñines, los niños, y luego los más mayores, los abuelos, ¿sí? Eh, y hay una relación entre estos abuelos, ¿no? Es que ellos son también
familia, o son parejas, ¿sí? Son matrimonios, ¿bien? Por otro lado, estamos viendo en ese caso la dualidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo cultural, ¿verdad? Que la foto está tomada, evidentemente, en una situación de una festividad y una fiesta patronal, ¿no? De que podemos deducir eso por el elemento que está tocando, el instrumento que está tocando el abuelo, ¿sí? Pero después si vamos viendo un poquito más, observando un poquito más, vemos acá que sí, dentro de esta habitación o de esta casa hay algo ahí como esa imagen, ¿sí? Entonces estamos hablando de una historia etnográfica, cultural, ¿sí? Y bueno, por supuesto también aportada por el blanco y negro, ¿sí? Entonces, hay fotos que en este caso, por ejemplo, no es necesario capaz que se hable mucho, sobre todo para nosotros. Vemos la foto y ya podemos ir deduciendo de qué se trata, ¿sí? Eh, Contar una historia dice que es, por un lado, hay historias que nosotros necesitamos contarlas. Contar desde nuestra posición, desde nuestra ideología, desde nuestra forma de ver el mundo, contar historias que se suceden ahí, que nosotros necesitamos visibilizar, contar historias para que queden perpetuadas en el tiempo, contar historias para, no sé, por el solo hecho de transmitir algo a alguien o para nosotros mismos, como decía hace rato, ¿sí? Entonces, como que dentro de la fotografía todos tenemos historias que contar, historias que están ahí en la calle o en la comunidad, o historias que vamos creando nosotros, ¿sí? Porque nosotros también podemos crear historias. Y ahí, bueno, acuérdense que cuando hablamos del fotógrafo, el fotógrafo era alguien que también debe ser muy creativo, ¿sí? Así que bueno, historias que necesitamos contar. Seguramente ustedes en sus comunidades tienen muchas historias que contar a través de la fotografía, ¿sí? Y en mi caso, por lo menos, es lo que me ha llevado a la fotografía, porque sentía como una necesidad de querer contar algo, contar mi mundo, nuestro mundo en realidad, ¿sí? A través de las imágenes, ¿bien? Luego dice, bueno, esas historias que se cuentan reflejan una parte de la realidad, ¿sí? Como decía hace rato, fragmentamos una parte de la historia, ¿sí? De esa realidad y es la que vamos a contar. Por ejemplo, en esta imagen que está acá, no está toda la historia contada. Nos está faltando una parte que es, por ejemplo, si detrás del fotógrafo hay alguien. ¿Quiénes son esos alguien? ¿Serán cuarteras? ¿Serán caballitos? ¿Serán suris? ¿Sí? Que están danzando. ¿Habrá más gente que está alrededor? ¿Sí? ¿Quiénes están adentro? ¿Serán mujeres? ¿Serán hombres? ¿Qué imagen es a la que están festejando aquí o celebrando, ¿no? ¿Habrá un cornetero por ahí? ¿No habrá un cornetero? ¿Sí? ¿Estará el abuelo que toca el pinquillo? ¿No estará el abuelo que toca el pinquillo? Vean entonces cómo acá en esta foto está muy, muy fragmentada. Es un pedacito de una gran historia. Es una historia dentro de otra historia, ¿sí? Bien, entonces eso dice, eso reflejan solo una parte de la realidad. A esta realidad entonces se la podría haber ampliado mucho más. ¿Cómo? Me alejaba, me iba mucho más atrás y tomaba algo mucho más general, ¿sí? En un plano más general. Entonces, no es esa realidad toda la realidad, por eso dice que no es la realidad, ¿sí? Porque hay mucho más detrás de una fotografía. ¿Se puede crear una historia? Sí, sobre todo cuando alguien te dice, no sé, hacerme unas fotos para, no sé, posadas, por ejemplo. Entonces ahí estamos creando una historia. Cuando nosotros manipulamos los elementos, los objetos, a fotografiar también estamos creando una historia. Y ustedes van a crear esas historias, sobre todo supongamos que dicen, bueno, tenemos que hacer fotos de los platos de comida para promocionar la gastronomía andina. Bien, entonces esas historias las vamos a ir creando, ¿sí? Vamos a ir ubicando los elementos, los platos, utensilios, el color de las comidas, qué sé yo, ¿sí? Crear historias, y las podemos hacer. Y todas estas historias,
todas estas historias siempre nos van a permitir a nosotros que dialogar con el otro. Es un diálogo con aquella persona que ve nuestras fotos. Hay personas que vamos a llegar a un diálogo, hay otras personas que pasan, ¿no? De largo. Pero hay otros que van a ir viendo la foto y se van a quedar observando, mirando. No va a estar el fotógrafo para decirle, contarle, no sé qué es lo que sucedía exactamente, pero ya de por sí el fotógrafo está dialogando con su imagen, con la persona que está observando, aunque no estemos presentes nosotros, ¿sí? Entonces eso, contar historias a través de una imagen. Habremos escuchado esa frase que dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, esto es muy, muy, muy cierto. Por un lado, porque bueno, las imágenes van hablando, ¿sí? Hablan por sí solas, van contando sus historias. Vamos viendo esta imagen que está acá de paso, ¿sí? Fíjense qué casualidad, recién veo. Estos abuelitos son los mismos abuelitos, ¿sí? Siempre como que les hago una serie de fotos donde los veo, voy tratando de hacerles una serie. ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos de, no sé, ya, hay veces que le voy a pedir que me hagan volver porque yo me voy, sí, me voy haciendo así. Bueno, esta foto, por ejemplo, fue tomada con una cámara reflex, pero esta otra foto, creo que hay alguien esperando que lo admita. Ahí está. Pero esta otra imagen, uy, no, ahí está. Esta imagen fue tomada con un celular, por ejemplo, y ya puedo contar una historia, parece como una foto, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Bueno, transmiten una historia en este caso, ¿sí? Las fotos, ¿sí? En este caso la dualidad, un atardecer, hay una dirección de luz que es un contraluz, pero a la misma vez en muchos nos va a generar algo, ¿no? Ellos solos llaman la atención, me va a producir algún sentimiento, me va a producir alguna emoción, ¿sí? Entonces lo que vamos a buscar en la fotografía es eso, que me produzca algo, ¿sí? O una reflexión, hay fotos que me van a llevar a reflexionar, ¿sí? Bueno, dice que el mensaje es sutil, ¿sí? Uno hace la foto es buscando un determinado mensaje para que nuestro cerebro, el cerebro llegue, lo procese, el que está observando esa imagen, ¿verdad? Y lo va archivando, dice. Bien, es como cualquier información que vamos recibiendo, lo recibimos, lo vamos procesando, lo vamos archivando y luego capaz en algún momento volvemos a retomar esa información que tenemos ahí para ir relacionando capaz con otras historias, ¿sí? Bueno, es lo que más o menos quiere hacer una imagen sin necesidad de utilizar las palabras. No sé si quieren preguntarme algo hasta ahí. Bueno, ¿cómo vamos a contar nosotros esas historias? Hay como distintas formas de lograr contar historias a través de una imagen. Algo que van a usar mucho ustedes, sobre todo para estos talleres, son los objetos, ¿sí? Cómo contar historias de nuestra, por ejemplo, cómo contar nuestra cultura, cómo contar nuestra forma de vida, cómo contar nuestra relación con el mundo a través de distintos objetos, ¿sí? Y cuando hablamos de esos objetos, ustedes cuentan con cientos de objetos que tienen mucha carga simbólica cultural, que se usan o utilizan en las comunidades, ¿bien? Por ejemplo, dice, utiliza objetos y cosas inanimadas y dales propiedades humanas, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, de una foto de 2 botellas de Coca-Cola en un atardecer con un contraluz, ¿sí? Una botella de Coca-Cola está bien paradita y la otra botella de Coca-Cola está afirmada de costadito a la otra botella. Entonces, como que da la sensación de que están observando el atardecer, una pareja que está observando y el atardecer. Sí, esas serían, digamos, como propiedades humanas, ¿verdad? Una simple botella o un vaso pueden protagonizar, dice, una historia de amor, por ejemplo, de felicidad o de soledad. Entonces, tenemos que lograr eso, ¿no? A través de los objetos contar eso, con una historia de amor, por ejemplo, o de que algo son felices esos objetos, o de soledad, un vaso, no sé, a media, con 2, 3
sorbos que hayan sobrado ahí de, no sé, de una bebida y que esté solito ahí, ya me está contando una gran historia, ¿sí? Un árbol, por ejemplo, dice un árbol solitario o viejo, nos puede contar mucho. Y este objeto que tenemos ahí en la foto, no sé, ¿les dice algo a ustedes? ¿Les cuenta algo a ustedes? ¿Les trae algún recuerdo a ustedes? ¿Lo vieron? ¿Vieron a este objeto en algún lado? ¿Pueden relacionar este objeto con algo? ¿Qué opinan? Bueno, por un lado, bueno, en mi caso, bueno, una foto que es un Parece objeto, ser, perdón, sí, sí te escucho. Bueno, les cuento cómo encontré esta foto, porque parece ser un juguete, ¿no? sí, es un camioncito, sí, está construido por chapas, maderas y unas gomas, sí. Eh, y bueno, a mí, por ejemplo, me llevaba mucho a la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi época, como que no era fácil conseguir camiones o juguetes acá, sino que nuestros padres nos construían a nosotros estos camiones que eran eternos, como eran de chapa, no se rompían más, ¿sí? Bueno, por un lado eso. Déjame, admito a alguien más. Bien, bien. Y luego me lleva, digamos, un camión solito ahí, es como que también un poco de soledad, ¿no? Sí, solito ahí en medio de no sé, de los cerros pareciera, ¿sí? Me lleva a eso, ¿sí? Y luego también el mismo hecho de ser, del material que está construido, me lleva también de que es algo fuerte, ¿no? De que es algo duro, ¿sí? Algo que va a durar, ¿sí? Entonces me da esa sensación también, ¿sí? También nos puede producir una nostalgia, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, de la infancia, ¿no? De las cosas vividas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en algunas comunidades, como Santa Ana de Quera, y en Abrapampa, no sé si alguien que haya participado, por ejemplo, en la Feria de Santa Anita de la familia Olmos, ¿sí? También en Santa Ana de Liviara, esa zona. Bueno, para la festividad o la feria de Santa Anita, por ejemplo, ¿sí? Cuando hacen la feria, hay un determinado momento que llegan los camiones, ¿sí? Los camioncitos así de juguete, cargados de mercadería, de las cosas que van a vender. Entonces, capaz que haya mucha gente que relaciona estos vehículos. En realidad me parece que el camioncito este también fue hecho para eso, para la feria de Santa Anita, ¿sí? En esas ferias, bueno, llegan así los camiones cargados de elementos. Pero hay una comunidad justamente en de Santa Ana de Liviara, o de cerca de Cusi, de Loma Blanca, donde ahí se intercambian en lugar de intercambiar con plata, intercambian con piedras, ¿sí? Así que bueno, mucha historia para contar solo con una imagen, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo antes de pasar. Al tratarse de personas reales, los retratos transmiten historias con mucha más facilidad. Al disparar retratos intenta que el personaje refleje alguna emoción claramente identificable. Sorpresa, risa, miedo, placer, paz, confusión, etcétera. La imagen que ven, ¿les transmite algo a ustedes? ¿Les dice algo? ¿No les dice nada? Bueno, es una imagen que nos habla acerca de la libertad, ¿no? Por un lado, ¿sí? Y cómo con lo que tenemos a mano y con lo más simple, podemos ser felices también, ¿sí? Fíjense, el niño en su libertad está siendo feliz jugando con qué, con el agua, ¿verdad? Fíjense acá cómo está salpicando el agua. ¿Cómo?
No, el agua, dije, profe. Bien, ¿sí? El agua. Fíjense el niño cómo está jugando con el agua, le está haciendo feliz, ¿sí? Eh, con lo que tenemos a mano, ¿sí? En este caso, un charquito de agua. Y el Leo, en lugar de decirle no jugues, no te mojes, este, métate cosas, ¿no? Bueno, ambos felices, tanto el fotógrafo como el pequeño, ¿no? Esos instantes de felicidad. Y ahora fíjense acá, qué importante que es esto cuando hacemos una foto. El momento justo, ¿sí? De hacer el clic, ¿bien? Porque esto fue una milésima de segundo, no fue casual, no fue que, bueno, casualidad que el agua estaba saltando, no. El fotógrafo esperó el momento justo para que el niño pisara el agua, porque estaba jugando un buen rato ahí, ¿sí? Pisara el agua y el agua saltara y se convirtiera en esa historia. Porque podría haber sido que el agua no esté salpicando así como está salpicando acá. Entonces la historia era otra, era solamente un niño caminando, pasando de casualidad por por el agua, nada más. Pero en este caso, esa parte que salpica hace que la historia se potencie mucho más, ¿sí? Bueno, entonces podemos contar eh, millones de historias a través de los retratos, ¿sí? A través de los gestos. O si no es necesario que siempre estén los rostros, ¿sí? Con siluetas podemos contar muchísimas cosas, ¿sí? Así que bueno, tratar de eso, de contar historias. Las personas que más ideales podemos ir para contar historias, otra vez, miren, otra vez los mismos abuelitos. ¿Vieron? Como voy contando historias a través de ellos, para que vean que sí los persigo. Los abuelos y los niños son siempre un suculento tema para fotografiar. Ambas franjas de edad nos tocan con más facilidad y evocan en nuestra mente historias sin apenas esfuerzo. ¿Sí? Fíjense acá donde están los dos, como decíamos, esas generaciones de los más mayores, de nuestros abuelos, y las generaciones de los pequeños, de los niños, ambos contando historias distintas, ¿sí? Ambos contando historias distintas. Y aquí otra vez esa historia del compañerismo, de la dualidad, de la fidelidad, del amor, ¿sí? Bueno, un montón de historias más que podemos hablar a través de una pareja, ¿no? Y sobre todo acá en este caso el descanso, ¿no? Eh, Ellos siempre cuando van así volviendo a su domicilio, cuando vienen desde su domicilio al centro, como que buscan un lugarcito donde descansar un momento, ¿sí? Y ese descanso, Pero, perdón. Buenas, tarde. hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, sigamos, ¿sí? Entonces, ya saben, los niños y los abuelos son los que nos van a contar historias que nos van a llegar más rápido a nosotros, ¿sí? Como que nos van a producir ternura, ¿sí? Y además son que evocan historias que realmente son fascinantes. Bueno, sigamos viendo. La espontaneidad, ¿sí? Las escenas espontáneas son las que mejores y más sinceras historias cuentan, ¿sí? Creo que por acá. Aquí hablamos, bueno, por un lado, que nosotros podíamos crear historias, ¿sí? De todas las fotos que hemos visto hasta ahora, creo que hay una sola donde se pudo manipular la, la, la imagen, que fue esta, la del camión. De hecho, yo hice una ubicación del camión, creo que el camión estaba ubicado de otra forma, ¿sí? Sí estaba con las piedras, todo, pero bueno, creo que el fondo que tenía no era el que yo buscaba, no sé. Pero sí cambié, digamos, la posición del camión, así que alcé al camión, le puse en un determinado lugar, qué sé yo. Capaz que acá en la mesa tenía, no sé, piedras o algo y lo saqué. Acá hubo una manipulación para poder hacer esta imagen. Pero en las demás fotos, acá no hubo una manipulación. No es que le dije al abuelito y a la abuela, se te siéntese ahí, abuelo, te toca el bombo, no. Esto fue una imagen espontánea, algo que se me estaba sucediendo de forma natural y estuve ahí para hacer la foto, ¿sí? Lo mismo esta, ¿sí? También algo espontáneo, ellos pasaban. Yo en realidad los vi cuando ellos venían y dije, y corrí atrás de ellos porque lo que buscaba era que es un contraluz, ¿sí?
la foto hubiera sido lo mismo sacada de frente que sacada de espaldas, ¿sí? De los fotografiados estamos hablando. Esta es otra foto espontánea, ¿sí? Donde yo en ningún momento hablé con el niño, nada, o sea, no le dije nada. Dejé que él fuera, que él esté siendo, ¿sí? Lo dicen, ¿no? Por ahí nosotros tenemos que estar siendo. Y lo que sí hice como fotógrafo es movilizarme. Primero estuve de un lado, después del otro, como que buscando cuál es el mejor ángulo, ¿sí? Y para hacer esta foto estuve como 15 minutos observando, intentando, ¿sí? Hasta lograr el momento ideal, o la foto que más me gustó, digamos, ¿sí? Entonces, lo mismo de los abuelitos, justo de paso y los veo ahí sentaditos, y hice la imagen espontánea, hice como 4 fotos, hay en otro momento donde ellos se están mirando, hay otro momento en el que el abuelito me está mirando a mí, y hay otro momento en el que el abuelito está justo llevando la mano con la coca a la boca, ¿no? Entonces, sí, las escenas espontáneas. Esto es lo mismo, el niño jugaba con el perrito tranquilo, yo lo único que me dedicaba es eh, a hacer la foto y no le decía ni al perro ni al niño, pónganse allá, mírenme, sonrían, jueguen, ni nada. Ellos estaban siendo, ¿sí? Y bueno, son las que a mí más me gustan personalmente, ¿sí? Las fotografías espontáneas, ¿sí? No sé si quieren preguntarme algo hasta ahí. Bueno, y en esta imagen la historia es esa, ¿no? Dos cachorros, un cachorro humano y un cachorro perruno, ¿sí? Conectándose, ¿no? Se nota ahí cómo el mismo perro recibe ese cariño, acepta, ¿sí? Ese cariño del niño, ¿no? ¿Sí? Y es lo más sincero, por eso dicen, miren, y más sinceras historias cuentan. Sí, esta es una imagen muy sincera. Las fotos en blanco y negro evocan nostalgia, son románticas y se abren camino a nuestro corazón y mente con suma facilidad, ¿sí? ¿Esta imagen será espontánea? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. Muy bien. Eh, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la niña, ¿sí? Ella sí está siendo espontánea, ¿sí? Porque ella no sabe que le estamos haciendo fotos, ni no entiende de que, bueno, sí, bueno, ahora tengo que sonreír o tengo que mirar para arriba, ella está haciendo. Yo creo que la mamá, si bien es cierto, la situación es controlada y uno le dice, bueno, a ver, vos pones así, conectate con la niña. Obviamente hay algo que yo le digo siempre, las pocas veces que hago fotografías en sesiones, porque es muy poco lo que hago, hace de cuenta que no está el Leo, no existe el Leo, vos conectate con ella en este caso. ¿Sí? Yo creo que el cariño que ella le daba en ese momento, sí, obviamente es sincero, es espontáneo, pero es controlada en el sentido de que le dije, párense acá, ubíquense aquí, miren para allá, inclínate para acá. Y yo a la misma vez fui controlando la luz, porque acá se usa un flash, por ejemplo, y se nota, ¿sí? De dónde fue disparado el flash, ¿sí? Y bueno, por un lado. Pero por otro lado, lo que vamos que es en blanco y negro, ¿sí? Muchos, cuando vemos una foto en blanco y negro, lo primero que se nos viene a la cabeza es una foto antigua. No, hoy en día se utiliza muchísimo la foto en blanco y negro, pero tiene un motivo. Dicen que cuando hacemos foto en blanco y negro es cuando se ve el alma de, de las personas o de los objetos, porque no analizamos ni el color, no nos ponemos a pensar nada de eso, ¿sí? En esas historias que también transmiten el color, ¿sí? Sino que ya estamos viendo la esencia de esta imagen, la esencia de ese momento, la esencia de las personas. Y acá nosotros, por ejemplo, lo que más vamos a ver es eso, el gesto de la madre, el gesto de la niña, ¿sí? Y fíjense cómo también llevo la atención de la mirada, haciendo, por ejemplo, que resalten solo ellas y que el fondo, este fondo utilizado, ese fondo negro que se utilizó, ¿sí? No distraiga mi mirada, ¿sí? Porque
yo tengo que llevar también eso. Cuando contamos historias, tenemos que hacer que los protagonistas resalten. Sí, es como una novela, tal cual como un cuento, por ejemplo. ¿Ven ustedes esta foto? Es un cuento en una foto, ¿sí? Hay un protagonista, resaltan esos protagonistas. Por supuesto que también hay un contexto, un determinado contexto donde se da esa situación, ¿sí? Bueno, eso son algunas de las maneras de poder contar historias a través de nuestras fotografías. ¿Qué historias contarían ustedes ahora, por ejemplo? ¿O qué historias vieron en sus comunidades y dijeron, me gustaría retratar esto de mi comunidad? ¿Tienen alguna? Nada. ¿Qué se les ocurre contar de dónde viven? Profe, Iber. puede ser lo que es la vida cotidiana. Bien. Iber, por ejemplo, que es de allá de Alfarcito, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Sí, profe. Bien, de San Francisco de Alfarcito, perdón que aporte ahí a lo que vos decís. A una historia que me gusta mucho de San Francisco de Alfarcito son las tortillas a la piedra, ¿sí? Los que conozcan por ahí es San Juan de Alfarcito, San Francisco, perdón, en otras comunidades también seguramente lo hacen. Ellos tienen, por ejemplo, unas piedras lajas, ¿sí? Medio grandes, que las calientan con el rescoldo, con el fuego, y sobre esas piedras hacen precocer las tortillas y luego, bueno, termina la cocción en la parrilla. Pero esas historias que tienen ustedes, Ronaldo, son realmente para contarlas a través de fotografías, ¿sí? Transmitimos sabores, transmitimos las ganas de querer estar ahí, en ese lugarcito, con esas tortillitas y ese matecito de yuyos. Así que esas son una de las historias de las comunidades que puedes contar, Iber. ¿Alguien más se le ocurre algo? Profe, Sí, Analia. de la artesanía, profe, porque nosotros acá en Cusi tejemos mucho. Bien. Las flores de Puya Puya, creo que se llaman, ¿puede ser? Sí, sí, profe. Bien, las Puya Puya, por ejemplo, yo me las imagino tejiendo, no sé, ahí al lado del Valle de la Luna, o al lado de la Pachela o Pachila o Pachala, no sé muy bien cómo es, ¿sí? Una guarmi ahí hilando, tejiendo, o con sus llamas por ahí en los quiriquinchos, creo que le llaman, ¿sí? Uy, muchísimo, muchísimo para contar ahí, Analía, mucha historia de las artesanas, generaciones de artesanas también, ¿sí? No sé a qué edad empiezan ya a trabajar las artesanas o a aprender acerca de las artesanías ahí, ¿sí? Entonces, mucho, mucho para contar. Benjamín nos dice la señalada, uy, un montón. Bueno, podemos hacer muchísimas historias con las señaladas, ¿sí? Con esto de las historias, hay historias que nosotros debemos registrarlas porque son importantes para nuestras culturas, para nosotros como pueblos, ¿sí? A las que nosotros debemos seguir retransmitiendo. Y seguir retransmitiendo eso también ayuda a la fotografía, ¿sí? También nos ayuda a saber, con los años, cómo eran las señaladas, por ejemplo, hace 50 años, cómo son hoy y cómo serán dentro de unos años, ¿sí? Los carnavales también, como decía otro de los mensajes por ahí, ¿sí? Pero bueno, fíjense, Benjamín, las señaladas distintas que son en cada comunidad, ¿sí? No, no es lo mismo una señalada de llamas, de vacas, que la de ovejas, ¿sí? En las señaladas de ovejas, por ejemplo, la parte de los novios, ¿sí? En las llamas, no me acuerdo cómo lo llaman, llamacuti, creo que es algo así, cuando tocan la guitarra o el charango en el corral. Uy, esas son historias realmente fascinantes para hacerlo, ¿sí? El momento de la chullanchada, creo que le llaman, ¿sí? Eh, la presencia de la huipala blanca o la huipala macho, ¿sí? ¡Wow! Y el carnaval, me gusta la historia del carnaval de las comunidades, ¿no? Que sobre todo en esa parte
cuando está el florecimiento del carnaval, y la parte del yacón, ¿sí? Perdón, no es yacón, macón, ¿sí? Cuando se enflorecen los arbustos, ¿sí? Bueno, muchísimo tienen ustedes para contar a través de la fotografía. Muchísimo, muchísimo. Bueno, si no hay, no sé si alguien más quiere decir algo, si no seguimos. Vamos a seguir rápido porque se nos va el tiempo. Yo me dilato. Bueno. Entonces dice, cuando vemos una foto nos produce una determinada emoción, agradable o desagradable, estimula los sentidos. Podemos tener distintas sensaciones de asco, de soledad, de compañía, de alegría, miedo, frío, calor, de compartir, ¿sí? Entonces eso, que hoy, a partir de ahora, nuestras fotos siguen contando historias, pero nosotros potenciamos esas historias, ¿sí? Vamos a seguir. Vamos más rápido sin el tiempo. Color. Dice, en la fotografía el color es uno de los principales elementos de composición. Justamente para contar una historia nosotros tenemos que componer esa historia, ¿sí? Tanto así que el uso apropiado del mismo puede transformar el aspecto de una imagen, capturar la atención del observador, guiando su mirada hacia un punto específico de la foto y ayuda a crear una conexión entre las personas y tus fotos, ¿sí? Entonces, el color va a ser también determinante para un montón de cosas que ahora vamos a ver, ¿sí? Y debemos tomar en cuenta mucho el color cuando trabajamos en fotografía. Por un lado, por el aspecto que le vamos a dar a la imagen, ¿sí? Para llamar la atención de quien está viendo esa foto, porque nosotros cuando observamos una foto, el color en realidad también es lo que nos llama la atención, ¿sí? Nos va a ayudar a guiar la mirada, ¿sí? Porque en fotografía eso también lleva, guiar al que está viendo nuestra foto, guiarlo, ¿sí? Llevarlo, hacerlo pasear por nuestra foto con la mirada, ¿sí? Y sobre todo nos ayuda a conectarnos con las personas que observan nuestras fotos. El color aporta a la historia que se cuenta, y aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque el color va a ser también lo que nos va a ayudar a producir sensaciones, ¿sí? Emociones, recuerdos, estados anímicos, ¿sí? Cuando estamos a veces nostálgicos, capaz que nos llama la atención, nos llaman la atención los colores más cálidos de los atardeceres, por ejemplo, ¿sí? Cuando estamos solos también, ¿sí? Ese estado de soledad también, ¿sí? Nos pueden llevar, digamos, más esos colores cálidos, ¿sí? Los recuerdos también, sobre todo con los colores más opacos, ¿sí? Como que nos llevan más hacia los recuerdos. Entonces, es importante trabajar eso. El color va a marcar nuestro estilo en la fotografía, sobre todo hoy. Hoy en día hay muchos fotógrafos que hacen, bueno, casi siempre existió eso, lo que llamamos paletas de colores, ¿sí? Y cada fotógrafo como que tiene una determinada paleta de colores. Por ejemplo, en nuestra región la paleta de colores está muy marcada sobre todo por los colores cálidos, ¿sí? Usamos mucho los marrones, los amarillos, los anaranjados, los rojos, como que es una paleta muy marcada para nuestra región, ¿sí? Por la geografía en sí, por los colores que más predominan en nuestra región. Bueno, nuestra forma de percibir el mundo. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, el color blanco, ¿sí? Y ya nos dice algo ese blanco a nosotros. Ya relacionamos el blanco con un montón de cosas. Algunos lo relacionarán, como decía hace rato, con la huipala macho, o la huipala blanca, o la bandera blanca del carnaval o de las señaladas. Otros lo relacionarán más con, no sé, los que viven en el sur, sobre todo los que viven en las yungas, con los nublados, por ejemplo, ¿sí? Bueno, los colores tienen que ver, cómo interpretamos los colores tienen que ver con nuestra forma de percibir el mundo. Y esta parte es importante, ¿sí? Porque van a trabajar ustedes en el trabajo, van a hacer sobre eso. Los significados son construcciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que en las comunidades, por ejemplo, nosotros le damos un determinado significado a los colores. ¿Por qué la huipala es blanca
y no es roja, por ejemplo, o azul. ¿Por qué es que las comunidades, nuestros abuelos, nuestros antiguos han dicho que tiene que ser blanca? ¿A qué se deberá? Para averiguar, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene, por supuesto, sus significados, ¿sí? Lo mismo con la huipala de colores, ¿verdad? ¿Sí? Que también tiene sus significados, ¿bien? Estando en alguna comunidad, recuerdo, por ejemplo, habían varones que usaban chulos, ¿sí? Los que tenían chulos de un solo color eran, por ejemplo, los solteros. Los que blancos eran todos los chulos. Y los que tenían chulos de dos colores, los gorritos de dos colores, eran casados, por ejemplo. ¿Sí? Significados culturales. Bien, pero solo esa comunidad conocía esos significados. Bien. Luego hay algunos acuerdos sociales universales, es decir, que un determinado color como que nos va a decir en todo el mundo que significa algo. Por ejemplo, el rojo. El rojo, por ejemplo, a nivel universal o casi en todo el mundo, ¿sí? A ver, veo si hay, sí. Admitir. El rojo, por ejemplo, en casi todo el mundo nos va a dar el significado de peligro, ¿sí? Vemos el color rojo, peligro, o prohibición, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la señalización de tránsito con rojo, ya me está diciendo, me está prohibiendo algo, prohibido estacionar acá, ¿sí? Los colores amarillos también, sí, muy utilizados también en las señalizaciones de tránsito, y eso también es algo universal. Sí, el verde, lo mismo, verde, y vos decís verde acá o en otros países te van a decir verde esperanza, por ejemplo, ¿sí? Que ya hay una connotación ahí significativa, ¿sí? Y la psicología del color, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra experiencia personal. A veces uno ve un determinado color y como que inmediatamente me lleva hacia la infancia o me lleva a alguna experiencia que haya vivido. No sé, supongamos alguien ve el color rojo y pasó por una mala situación, no sé, donde hubo sangre, por ejemplo, inmediatamente le lleva a ese momento, ¿sí? Y también es sociocultural. Igual ahora vamos a ir como un poquito ampliando todo este tema del color. Pero, por ejemplo, acá, no sé si alguien quiere preguntar algo antes que siga. Si no, yo avanzo. ¿Nadie? Bueno, por ejemplo, acá, el color en las culturas andinas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá en el Tinku de Macha, en el norte de Potosí, Bolivia, las Guarmi, cómo utilizan todos los aguayos con muchísimos colores, pero fondos negros. Tiene, por supuesto, un significado. ¿Sí? Todas las mujeres, ¿sí? De Tinku utilizan así, son sus ropas. Y lo mismo va a pasar en nuestras comunidades, ¿sí? No sé si hay gente de Santa Ana, creo que no. Por ejemplo, usan determinados fondos para hacer los rebozos con los bordados, ¿sí? Y bueno, ellos seguramente lo van dando también como sus significados, ¿sí? Pero fíjense cómo resaltan los colores en las warmis, mucho, mucho, mucho color. Sí, lo mismo va a pasar en los valles, lo mismo va a pasar con nuestras warmis, ¿no? En nuestras comunidades, las abuelitas, con colores muy fuertes, los rojos bien fuertes, los rosados bien fuertes, o azules también, púrpuras así bien que llamen la atención, ¿sí? Y por supuesto que tiene su motivo, ¿sí? Si bien la abuelita no dice, bueno, voy a comprar el azul por este motivo, lo que ellos necesitan en realidad es como resaltarse del contexto de nuestra madre, ¿no? Tierra. Y fíjense cómo también el varón utiliza sus colores, ¿no? Sus aguayos. Fíjense los dos, aguayos muy fuertes, muy marcados, y las polainas también, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos algo más nuestro, muy de acá, de nuestra puna. Y esto sería como, lo que vemos acá es como un color estandarizado, o estos dos colores, la combinación de los colores, por lo menos en Latinoamérica. ¿Ven estos colores y qué dicen? ¿De dónde es? Son argentinos. Claro, son argentinos, es como un acuerdo social, ¿sí? Universal. ¿Ven esos colores? Ah, es argentino, por la bandera, ¿verdad? Bien. Y fíjense ustedes, esto de
la alforja, ¿sí? La mayoría de las alforjas son o negras, o un azul medio tirando a negro, así oscuro, un azul añil, o los púrpura, creo que se llama el color, ¿sí? Son los tres colores que más se hacen para las alforjas. Y seguramente que también debe tener un porqué, ¿sí? Debe haber un porqué. Lo mismo va a pasar con las flores, ¿sí? Cuando hablamos acá de los significados que son construcciones culturales, por ejemplo, les pregunto, en sus comunidades, por ejemplo, hablando de señaladas, cuando hacen los puizos, por ejemplo, yo imagino que cada comunidad debe elegir los colores por un determinado significado. Cuando digo puizos, todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, son como las chuspas que se ponen en el cuello de las llamas machos, ¿verdad? Sobre todo en la zona andina, que es donde más se usa. Si alguien quiere decir algo. Bueno, creo que no. Y bueno, y ahí, en esa selección de los colores de los puizos, tienen un significado. Lo mismo cuando hacen las flores para las llamas, para las vacas, para las cabritas, las ovejas, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá usa el verde, creo, y el anaranjado, ¿sí? Y ella tiene sus motivos de por qué utiliza esos dos colores. Una vez estando ayudando a hacer las flores para las vacas en una comunidad, ¿sí? Eh, y bueno, a mí me gusta, soy muy preguntón cuando viajo a las comunidades. Y pregunto por qué los colores y por qué el orden. Se iban poniendo en orden los colores de las lanas. Y me decía, bueno, el blanco significa la grasa, que las vacas estén siempre gorditas, no les falte la gordura, lo blanco. El verde, para que no le falte el pasto, ¿sí? Para que haya verdor, haya alimento. Y el rojo, que es la sangre, pero esa sangre como fuerza, que no falte el valor, decía, que no falte la fuerza, que no falte el valor. Y así imagino yo que en cada comunidad deben tener también los significados de sus colores, ¿verdad? Bueno, para averiguar. Una tabla de color, esto va a depender mucho de la construcción social, ¿sí? El negro dice que, por ejemplo, es poder, sobriedad, misterio, elegancia, formal, ¿sí? El blanco, pureza, sencillez, paz, optimismo, tranquilidad, limpieza. El rojo puede ser la pasión, deseo, fuerza, valor. Ah, ve, ahí está valor también, mira. Impulsibilidad, amor, entusiasmo. El amarillo, felicidad, alegría, energía, diversión, innovación, espontaneidad. El verde, estabilidad, esperanza. ¿Vieron? Hace rato decía esperanza, como algo también universal, ¿no? Naturaleza, equilibrio, crecimiento. El azul, la verdad, y eso también es, por ejemplo, en nuestras comunidades, el azul y el violeta son como que significan la sabiduría, ¿no? La libertad, la lealtad, la fidelidad, la armonía, la profundidad. El violeta, sensualidad, místico, romántico, belleza, serenidad. Lo rosado sería como la dulzura, la ternura, la amistad, la bondad, la gratitud, la delicadeza. Y el gris sería la tenacidad, la seriedad y también la paz, ¿sí? Es como que son algunos, de forma general, como los significados que le podemos ir, o las sensaciones que nos pueden producir a nosotros esos colores. Vemos colores negros como que es lo más formal, ¿no? Como que le da elegancia también, ¿sí? Bueno, eso, ya, y con esto vamos nosotros contando, con el color, aporta mucho a contar nuestras historias, sí, aporta mucho. Esta foto que están viendo acá, por ejemplo, sería como cuando hablábamos eso de que el fotógrafo utiliza, digamos, los colores, como él quiere. En este caso, fíjense esos colores más suaves, esa paleta de colores que van desde esos anaranjados que decía hace rato, ¿sí? Y todos pasteles, incluso este celeste medio pastel, ¿sí? Bueno, no sé si quieren preguntarme algo, si no sigo. ¿Qué podemos hacer con los colores? Por un lado los podemos crear, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá, tenemos la luz natural y los colores naturales, ¿sí? Pero a la misma vez también tenemos unos colores artificiales.
porque le dimos con la luz artificial, digamos, hemos creado color en esta foto. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, fácil, llevamos un juguete que era como una bola de boliche, ¿sí? Y con eso iluminamos, y esa iluminación dio distintos colores así, y quedó el árbol ya de otro color y el primer plano también de otro color, que sería el piso, ¿no? Entonces la imagen o la foto se transformó, ¿sí? Geles, bueno, son elementos que utilizamos para ponerlo en los flashes o a veces también en el lente, ¿sí? Filtros, los mismos, celofanes, pero yo muchas veces utilizo también hasta una bolsa de plástico, lanas de colores, bueno, distintos elementos para dar color a algunas cosas cuando quiero transformar la imagen, ¿sí? Bueno, podemos entonces crear los colores. ¿Qué más podemos hacer? Marcar contrastes, ¿sí? Distintas tonalidades. ¿Cómo serían esos contrastes? Quiero ver si hay otra. Sí, ahí está. En este caso, fíjense cómo contrastamos el color cálido, ¿sí? Bien, con un color frío. ¿Sí? El color frío de la vestimenta de la abuelita, ¿sí? Esos verdes. Fíjense, incluso hasta la abuelita combinó todo. Combinó los colores de la bolsa, de la falda y del buzo. ¿Sí? No es una improvisada la abuela, ¿sí? La abuelita sabía cómo salir ese día, ¿sí? Combinando sus colores. Bien. ¿Y cómo hizo el fotógrafo? Que para contrastar, para llamar la atención, ¿sí? Si bien todo el fondo acompaña y ayuda a contar la historia, lo que queremos resaltar es a la abuelita. Y lo resaltamos alrededor, ¿sí? Contrastando estos colores, que se diferencien mucho uno de otro. ¿Bien? Bueno, esa es una manera, y ustedes, por supuesto, lo pueden hacer también. Equilibrio, ¿sí? Una tonalidad suave. Fíjense acá cómo se equilibra todo. Todo casi con una misma tonalidad, una misma paleta de colores que van en la gama de más de los fríos, ¿sí? Si bien hay algunos cálidos, pero más de los fríos, ¿sí? Fíjense esos colores más celestes, ¿sí? Pasteles, un poquito de violetas. Y es como que hace que todo se equilibre, ¿sí? Tenga mayor equilibrio ahí. Y en este sentido tiene que ver en el horario del día que voy a elegir para hacer mi foto. Si hacía con la luz directa del sol, esta historia cambiaba, ¿sí? Entonces, importante es buscar los colores de acuerdo también a los distintos horarios del día. ¿Preguntas hasta ahí? ¿De que alguna? Sigamos. ¿Cómo logramos un color adecuado en una foto? Por un lado, bueno, tenemos que usar, si hacemos fotografía periodística, en la fotografía periodística no debemos ¿qué se dice? Manipular la foto, la imagen y hacer algo que no sea lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces utilizar los colores naturales de ese momento, ¿sí? Bien. Por otro lado, lo que decía recién, los horarios del día, ¿sí? Utilizar los distintos horarios del día para determinar los colores o las gamas de colores de los paisajes. Vuelvo a reiterar, no va a ser lo mismo esta foto tomada al mediodía, a la mañana, a la tarde, que a la madrugada o al atardecer, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho el tamaño del sensor de la cámara, ¿sí? Relacionado a los píxeles. Píxeles son como puntitos que están dentro de 1 milímetro cuadrado, ¿sí? El tamaño del sensor de la cámara también va a determinar muchas veces el color, ¿sí? Por ejemplo, en esta foto, que con un celular re chiquitito, una gama muy chiquitita, los colores, fíjense, hasta como que quedan pixelados un poco, se notan ahí los puntitos, ¿vieron? ¿Sí? Como que mucho ruido también. Entonces los colores acá no iban a ser, no es de lo mejor, digamos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el tamaño del sensor de mi equipo. Pero no por ello no voy a dejar de hacer una buena foto, ¿sí? Y fíjense en esta, por ejemplo, cómo es el tamaño del sensor de la cámara. Si estas son dos cámaras distintas, esta es una cámara más pequeña, reflex, pero más pequeña, y esta es una reflex más grande en sensores, pero fíjense cómo
aquí los colores bien definidos, bien marcados. Aquí también, pero si uno se acerca más, como que se empieza a pixelar un poco, ¿sí? Sigamos. Entonces eso, el tamaño del sensor también va a colaborar en la definición del color. ¿Cómo usamos? Usamos para transmitir emociones, por un lado. El color usamos para transmitir o generar un dramatismo, supongamos un cielo bien nublado, bien gris, eso me va a producir una sensación, ¿sí? Dramatismo. El color lo usamos también para resaltar al protagonista. Fíjense en esta imagen, cómo la abuelita a través del color, como que se despega de todo el fondo, ¿sí? Lo primero que capaz nos llama la atención cuando vemos la foto, y sobre todo por el color, es la abuelita. Abrimos la imagen y la abuelita está ahí. Fíjense cómo ella también combinó, ¿no? Miren el color de la zapatilla, la falda, su bolsita de mercado, su camperita. Todo en esa, ella tiene su paleta de colores también, la abuela, una genia, ¿sí? Y esta paleta de colores relacionada mínimamente con todo lo demás, fíjense acá los rojos por acá, que también se van relacionando un poco. Y los colores los usamos también para transmitir simbologías. Como decíamos hace rato, la huipala blanca, por ejemplo, un símbolo muy fuerte de nuestras comunidades. Bueno, hasta ahí con el color. Vieron que entonces el color también aporta y aporta muchísimo a contar nuestras historias, ¿sí? Cuando cuando vamos conociendo estas tablas de colores, es cuando más vamos a ir trabajando con ellos, ¿sí? Le vamos a dar más interés. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. No, profe. Sigamos. Composición. La composición en fotografía es la forma en la que se ordenan los objetos o sujetos vistos dentro del encuadre. El encuadre sería esta imagen, todo lo que está dentro de ese cuadro, digamos, ¿sí? Estos encuadres pueden ser horizontales o también podrían ser verticales, ¿verdad? Cuando la foto está en vertical. Este sería un encuadre vertical y este sería un encuadre horizontal, ¿sí? Bien, entonces, la composición en fotografía es la forma en la que se ordenan los objetos o sujetos vistos dentro del encuadre. Implica, entre otras cosas, el saber observar para buscar la mejor vista de una escena y encontrar el instante decisivo. ¿Qué quiere decir entonces la composición? Que cuando yo hago una foto, busco dónde poner, en este caso, al sujeto. O lo dejo acá en el lado izquierdo, ¿sí? O lo mando al lado derecho. Pero va a tener un motivo. Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la posición del cuerpo en este caso, ¿sí? Un montón de factores que vamos a tomar en cuenta. ¿Dónde ubicar el objeto? Vamos ya componiendo. Quizás podría haber compuesto de otra forma, que no salga este fondo y saliera otro fondo que capaz había una casa, no me acuerdo muy bien, ¿sí? O habría alguna otra cosa acá que también podría haber sido parte de esa composición, ¿sí? Cuando compongo, decido a ver dónde voy a poner. Me parece bien que esté compuesto estos cerros, granadas, con los pliegues de este vallecito en Loma Blanca, así. Fíjense cómo estas líneas me llevan, tienen que ver eso, las líneas, cómo me llevan hacia el Granadas, ¿sí? Si me iba más acá, capaz que era estas líneas que están ahí no me llevaban al Granada, me llevaban a un espacio más en blanco. Fíjense acá también, podría ser que la abuela esté acá, como ya casi saliendo del encuadre, y toda esta parte vacía, pero tendría que haber tenido un motivo de por qué, la historia para contar, ¿sí? Lo mismo acá, hubo una decisión, ¿dónde pongo el árbol? ¿Lo pongo al centro? ¿Lo pongo en el costado derecho? ¿En el lateral o el encuadre o en los cuadros izquierdos? ¿Sí? Entonces, lo pongo más arriba, más abajo, ¿sí? Cuando hago la foto, decido dónde poner los sujetos, los objetos, lo que llame la atención en un determinado lugar.
El encuadre decíamos que hay entonces verticales, horizontales y también está en el holandés, pero no lo vamos a ver ahora para no dilatarlo mucho. Ubicación de los elementos, ¿sí? Que recién nos hablaba, ¿dónde pongo los sujetos objetos dentro de ese encuadre? La composición también me va a ayudar a mí a darle estética a mi foto, ¿sí? Que la haga más bonita, digamos. Y vamos a ver que cuando hablamos de composición también van a haber reglas de composición. Por ejemplo, esta foto es la que todos hacemos, porque yo también la hago. Generalmente, ¿qué hacemos? Ponemos al sujeto, ¿sí? En este caso al niño, el sujeto que llama la atención, o al protagonista de la foto. Casi siempre nosotros, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el centro. Fíjense, el niño está al centro de la imagen. Pero ya cuando tenemos que empezar a componer, según las reglas de composición y la regla de los tercios que vamos a ver ahora, lo ideal dicen que es que a los sujetos los pongamos en, no sé qué dice, los pongamos en otro lugar, ¿sí? Que lo saquemos del centro, que lo pongamos, qué sé yo, en un lateral, en un punto de interés, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Sacar entonces a nuestros sujetos del centro. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la imagen, el encuadre. Este sería el encuadre horizontal y este sería el encuadre vertical. Ustedes van a ver en sus celulares seguramente estas líneas, ¿sí? Muchas veces no nos gustan esas líneas, no sé para qué están ahí, es lo que primero pensamos. En realidad estas líneas están ahí para que nosotros hagamos la composición según la regla de los tercios. ¿En qué consiste la regla de los tercios? Consiste en dividir la foto en 3, ¿sí? Cuadrantes verticales y en 3 horizontales, ¿sí? 3 horizontales y 3 verticales. Bien. Por un lado va a servir para ubicar, ¿sí? Nuestros sujetos, rellenar los encuadres ya sea izquierdos o derechos, o en el centro también, con el sujeto o objeto que va a llamar la atención. En este caso la bolita, fíjense, la bolita está ubicada dentro de estos cuadrantes, ¿sí? En este caso serían izquierdos, ¿bien? O podría haberlo puesto del otro lado, dentro de los derechos. O podría haberlo puesto en el centro, como ocurre acá con el niño, ¿sí? Que está dentro del cuadrante del centro. Bien, por un lado. También sirve para rellenar, ya sea con esos protagonistas en la parte superior, céntrica o inferior. Pero, en realidad, otra de las cosas importantes es que cuando hacemos esta división con estas líneas, vamos a ver que hay unos puntos. ¿Vieron? Acá hay unos puntos. Esos se llaman puntos de intersección, donde se juntan o se unen, ¿sí? Esas líneas verticales y horizontales. Pero esos puntos de intersección a nosotros nos van a servir para, o también se llaman puntos de interés, ¿sí? Nos van a servir para ubicar al protagonista de la foto, ¿sí? Entonces les decía, ¿se acuerdan que les decía acá que corro o... Bueno, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo cambio el encuadre y ya ubico al niño en ese punto de interés. Ubico acá, ¿sí? Al pequeño. Bien, entonces eso, para ubicar al protagonista de la foto, para guiar la mirada, ¿sí? Y en esos puntos de interés es donde tenemos mayor peso visual, ¿sí? Es donde generalmente se dirige nuestra mirada. Pero nosotros también tenemos que ayudar al que ve nuestra foto a llevar la mirada hacia ese punto de interés. Y mejora el equilibrio y estética de la imagen, ¿sí? Bien. Okay. Bien, por ejemplo, acá hay una foto donde la persona se lo saca, está en el centro, estaría ubicado por acá más o menos, ¿sí? Pero de ahí lo llevamos a un punto de interés en la parte del paraguas, por ejemplo, ¿sí? Se reencuadra y se lleva a un punto de interés. Fíjense en esta foto. La abuelita podría estar acá en el centro, ¿verdad? Igual que el niño, ¿verdad? Que está en el centro. Sí, la abuelita la podría haber dejado acá en el centro, que es generalmente lo que hacemos, pero no.
Aquí ya usando la regla de los tercios, ¿sí? Llevé a la abuelita a un punto de interés, en este caso el inferior derecho, ¿sí? Y donde está la abuelita con el perrito. Y fíjense, hace que tenga más estética. Además, por los colores que utilicé y esa paleta y esa gama de colores, lo que llama más la atención es la abuelita. Primero capaz que observamos a la abuelita, que lo primero que nos llama, no la analizamos de entrada, ¿no? Pero es a donde va primero la mirada. Y de ahí recién como que vamos observando lo demás, ¿sí? Bien. Y muchas veces vamos a utilizar, o vamos a poner a los protagonistas en dos puntos de interés. Podemos poner acá un objeto y acá otro objeto, o un sujeto y otro sujeto, o que fuese, o ya sean en formas diagonales, ¿sí? O muchas veces también en las horizontales o verticales, ¿sí? Pero lo ideal es que usemos en diagonales, sería lo mejor. Bien, por ejemplo, en esta foto. Fíjense, uno de los puntos de interés, ¿quién es? El niño, ubicado en el punto de interés inferior izquierdo, y el barrilete en el punto superior derecho, ¿sí? Entonces, usando los dos puntos de interés diagonales, ¿bien? Bueno, preguntas, dudas, consultas, sugerencias, reclamos también, todo se acepta. Son los temas que hemos visto el día de hoy, ¿sí? ¿Vieron cómo se va ampliando la fotografía? ¿Sí? Muchas veces alguien le va a decir, che, hacemos una foto, o hacemos un servicio de fotografía. Y ustedes le van a decir, bueno, te cuesta tanto cada foto. Y te van a decir, pero tanto por hacer un clic. ¿Ustedes ahora qué piensan? ¿Será que solo se trata de hacer un clic nada más? No, profe. Para nada, ¿sí? No es solamente hacer clic. Cuando uno hace una foto, va poniendo todos estos conocimientos, ¿sí? Va trabajando la luz, va componiendo, va con el equipo. Si uno ya cuando se dedica a trabajar en la fotografía, no son equipos que cuestan 2 pesos. Entonces, por eso tienen que valorar el tema, el trabajo del fotógrafo, ¿sí? No lo digo por ustedes, sino en general, ¿sí? A mí, un montón de veces me pasa eso, ¿no? Se hacen una foto y bueno, uno lo hace de buena onda, pero cuando ya es un trabajo, ya uno tiene que valorar todo esto. Lo bueno de ustedes, y se los digo que aprovechen, porque en mi caso, por ejemplo, a mí para aprender fotografía me llevó años, ¿sí? Primero porque en Abrapampa no hay cursos. Para estudiar fotografía, no, ni siquiera en Jujuy, te tenés que ir lejos, ¿sí? Entonces, eso fue difícil. En cambio, esta posibilidad que tienen ustedes de poder aprender fotografía y desde su casa, la verdad que es algo que uno hubiese querido en aquellos años. Así que aprovechenlo. Y sobre todo aprovechen porque si ustedes quisieran hacer un curso pagado, son cursos muy, muy, muy caros, ¿sí? Entonces, denle ese valor. Para que vayamos viendo que la fotografía no es solamente disparar, ¿sí? Mirar por la pantalla o por el visor y disparar. Hay muchísimo detrás de una imagen. Eso. Bueno, a partir de ahora, entonces, nuestras fotos que cuenten historias, ¿sí? Tratemos de producir en el que observa la imagen distintas sensaciones. Cualquiera queramos, ¿sí? Sensaciones buenas, sensaciones malas, eso va a depender de ustedes. Pero si tenemos que orientarnos en relación al taller, bueno, esas sensaciones van a ser de llegar a la otra persona para que venga esa persona a nuestra comunidad, ¿no? O adquiera lo que vamos a nuestros productos, ¿sí? Que le den ganas de comprar, ¿sí? Algunos fotógrafos dicen, bueno, cuando vendemos comida, que el que está viendo la foto saboree, se le haga agua a la boca, quiera ya comer eso. Que la persona que ve un tejido tenga la sensación de calorcito, diga, ya me quiero abrigar con eso, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Como diría un fotógrafo que hace de deportes, él decía, yo necesitaba contar a través de mis fotos que sienta el boxeo, que sienta el aroma, el olor de los boxeadores, el golpe del boxeador, ¿sí? Entonces eso, buscar la forma más cercana para hacer foto. Y otro fotógrafo decía eso, ¿no? Si vos querés contar algo,
tenés que acercarte a esa historia, tenés que conocer esa historia, ¿sí? Y hoy vimos que hay muchísimas historias de ustedes que pueden contar. Preguntas, si no vamos al trabajo práctico y ya nos vamos despidiendo. Aldana, ¿sí están siendo grabadas las clases? Preguntan. Genial, muchas gracias. Profe, Sí, decime. profe, ¿ha visto usted las tareas, profe? Pero sí fui viendo. La de las Pero, primeras clases, digamos, de la clase 1, por ahí, bueno, no me mandaron, digamos, ¿cómo se llaman? Las capturas de imagen de los celulares para ver qué herramientas más tienen, ¿sí? Para trabajarla, pero en realidad más que nada me interesaba para que ustedes exploren sus celulares, ¿sí? Y bueno, las de la segunda todavía no, creo que recibí 1 o 2, no me acuerdo, no eran muchos los trabajos que se recibieron, pero me están faltando. Sí, ¿qué me querés decir? Profe, Sí, Jessy. yo estaba intentando subir el segundo trabajo, pero en la plataforma me dice que es un archivo muy pesado. No pude subirlo por eso. Está en PDF, En Word. en Word. Pasarlo al PDF y yo creo que en PDF sí te va a recibir. Bueno, profe. Ujú. Y si es que no puedo, ¿cómo hago para pasarle? Aldana, ¿alguna sugerencia? Ujú, Bueno. Entonces yo- voy a hacer eso. Es por eso que me atrasé, profe, ujú. porque no podía subirlo acá. Aparte, el internet es un poco bajo acá, así que. Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿y la mía, Bueno, profe, estaban sí, bien? me Sí, fijo, Angélica, me fijo, el primero o el segundo, el segundo. me fijo el segundo, sí, no exploré mucho todavía el segundo. Anoche estaba así mirando, pero no los exploré bien, para revisarlos bien. Te aviso. Y profe, ahí cuando usted ve las imágenes, yo subí la primera, no subí la segunda, Ujú. está corrigiendo, mira, te falta esto, o tenés que sacar de otro lado, Bueno, en el caso está del primer trabajo, corrigiendo. estoy como más bien analizando la exploración que ustedes van haciendo de sus celulares, porque a mí me interesa mucho eso, que exploren el equipo que tienen, ¿sí? Hay chicos que hasta ahora no he visto, digamos, o capaz que no llegaron, no sé, no he visto que hayan mandado las capturas de exploración de sus equipos, ¿sí? Que eso es lo que más me interesa. Todos, la mayoría, salvo un Word por ahí, respondieron a pregunta 1 y 2, por ejemplo, la fotografía en mi vida, es mi pasión, una cosa se pusieron, por ejemplo, algunos, y otros, bueno, describieron el celular, que está bueno, que es muy importante. Pero me interesa mucho la exploración con esa captura de imágenes que ustedes hagan, pero no para mí, porque en realidad a Leo no le va a afectar, digamos, en nada de eso, pero a ustedes sí le va a servir para saber qué es lo que tienen en mano para trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a las tareas, a las actividades. Sí. Bueno, actividades. Por un lado, bueno, dice, escribe, si ustedes escriban, ¿qué historias puedes contar, sí? O pueden contar en realidad, de tu comunidad mediante la fotografía? Y es lo que ponían hace rato. En mi comunidad puedo registrar acerca de la señalada. Por ejemplo, el momento de los novios, de las llamas, qué sé yo.
o debe tener otro nombre, seguramente que sí, ¿sí? Podemos contar acerca, o sea, ahora en esta época, por ejemplo, de la chaya de las semillas, ¿sí? No sé si en las comunidades ustedes lo hacen, pero hay lugares donde sí, donde, por ejemplo, no sé, en Potrero de la Puna traen semillas que vienen de la zona de Veracruz, de Yuichayo, o Yuyuchayó, ¿sí? O de los valles, y cuando llegan a la casa, por ejemplo, las chayan, hacen una velación, ¿sí? Luego, incluso hasta cuando siembran, no es que la siembra cualquiera, ¿sí? El que deposita la semilla, por ejemplo, en la tierra es una mujer, ¿sí? Joven, generalmente porque es la fertilidad, ¿no? Representa la fertilidad, ¿sí? Los viajes, wow, esas son historias también de los caminantes, ¿sí? Cuando llegan a la casa, por ejemplo, hacen un corral con las sogas y con todas las cargas, y ese corral también los chayan, bueno, bendición, bueno, un montón de cosas tan lindas, que son historias que debemos, me parecen desde mi mirada, que también debemos contar. O las artesanas, seguramente que las artesanas también tienen historias para contar a través de su foto. No solamente le van a escribir, ¿sí? Sino que también van a poner una foto en ese archivo, ¿sí? Lo que ustedes quieran contar. ¿Bien? Pregunta en cuanto a la relación, en cuanto a la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Busca elementos característicos por su color en tu comunidad y escribe los significados culturales. Por ejemplo, los puizos, ¿sí? ¿Por qué eligen esos colores que eligen para hacer los puizos? O las flores en la señalada. ¿Por qué la bandera huipala blanca, por ejemplo? ¿Sí? O por qué el sombrero blanco, o por qué el sombrero negro, o por qué no sé, las mantas de un determinado color. Por ejemplo, las chuspas, sobre todo en la región andina. Hay chuspas de determinados colores, verdes creo, que salen, por ejemplo, se las usan para Todos Santos. Las chuspas coloradas, que se las usan, por ejemplo, para las señaladas. ¿Sí? Las chuspas blancas y negras que se las utilizan para las curaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes, bueno, trabajen sobre eso, averigüen, investiguen sobre los colores y sus significados en sus comunidades, ¿sí? Y adjuntamos una foto, si por ejemplo trabajan justo el tema de las chuspas, si tienen posibilidad de hacerle foto de esas chuspas de distintos colores, pues muy, muy agradecido. Realiza una fotografía en la que utilices la regla de los tercios. Entonces ustedes acá, eso es libre, el punto número 3 es libre, la foto que ustedes quieran, ya sea un paisaje, un objeto, pero utilizando esa regla de los tercios. Sacamos del centro a nuestro sujeto-objeto y lo ponemos en cualquiera de estos puntos. ¿Sí? Igual, en el archivo que ya está subido a la plataforma van a encontrar muchísima información y hay un videíto, ¿sí? Que yo les pido que lo presten mucha atención, que es de Steve McCurry. Steve McCurry, uno de los fotoperiodistas más reconocidos en el mundo, y él hace como una introducción a la composición o consejos para componer una imagen. Si bien hay como 10 consejos, ustedes, lo que estamos viendo ahora es los primeros, ¿sí? Que son las reglas de los tercios. Luego vamos a ir viendo los otros consejos. Preguntas, dudas, consultas en relación a las actividades. ¿Sí? ¿Tiene un proceso la edición? Me preguntan ahí. Cuando me pregunta Jacqueline en relación al proceso de edición, ¿te referís a la edición de imagen o la edición del video de que vamos a subir? ¿Cuál sería la pregunta, Jacqueline? Si es a la foto, sí, se puede. Luego hay un proceso de edición, sí, que vamos a ver en la última clase virtual, vamos a ver la edición revelado de fotografías, si es que es relacionado. ¿Alguna pregunta en relación a las actividades? Creo que no. Bueno.
De verdad dice que ahora no hay casi dudas, pero a la hora de hacer el trabajo empiezan a surgir todas las dudas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, le hago ya 2 elementos, 3 elementos para cerrar. Bueno, por ejemplo, le decía en relación a las chuspas. Por ejemplo, esta sería una chuspa que se utilizan para ceremonias de sanaciones, curaciones, ¿sí? Del susto, sobre todo cuando hacemos eso, ¿no? Blancos y negros, y tienen, fíjense, sus simbologías, ¿sí? Entonces ustedes averiguan, tienen que averiguar por qué eso. Luego tenemos otras chuspas, por ejemplo, que se utilizan para las ceremonias de las señaladas y de los carnavales, o, bueno, sí, las chayas. Bueno, me estaría faltando una verde, que es la que se utilizan en los Todos Santos, que es lo que, bueno, ojalá algún día lo consiga. Y fíjense que, por ejemplo, en la zona de Susques, las chuspas tienen muchas pompones con distintos colores, y esos colores también están relacionados con las flores. Por ejemplo, en Bolivia, las flores que más relacionan son las flores de la cantuta, entonces como que esas pompones están relacionadas con esos colores, ¿sí? Y tengo otra chuspa, por ejemplo, que esta está llena, no se ve muy bien, llena de dibujitos, ¿sí? Es una chuspa de Tarabuco, y cada uno de esos dibujitos es como la historia de la comunidad, y tiene un motivo de por qué eligieron el color rojo, el blanco, ¿sí? Bueno, en fin, un honor haber estado el día de hoy con ustedes. Lo que voy a ir pidiendo es que ya nos quedan 3 semanas, 4, para que vaya a hacer las actividades en sus comunidades. Por un lado, bueno, no sé, seguramente los chicos que están, por ejemplo, en Alfarcito, en Sausalito, Tusaquillas, etcétera, me imagino que se tienen que ir luego a Barrancas para hacer la práctica, ¿sí? Eh, Ir viendo qué recursos contamos, recursos en cuanto a artesanas, vayan ya hablando a artesanas que se animen para que las fotografiemos, obviamente que es con devolución de las fotos y promoción para las artesanas. Por ejemplo, hacemos un registro de las puyas de Cusi Cusi, y luego esas fotos las devolvemos para que ellas puedan promocionarse. Pero lo bueno es que ustedes ya vayan hablándolas para que ya estén preparadas, y sean conscientes de que lo vamos a hacer fotos, y de que vayan preparando también material, qué sé yo, para el hilado, para el tejido. Se hacen, no sé, por ejemplo, tejidos en telar, ya que ya estén listos los telares en un proceso de ese tejido, ¿sí? Lo mismo si hay, no sé si, por ejemplo, casira, que en la zona de Santa Catalina, si hay alguien que haga, por ejemplo, trabajos ya con barro y queramos promocionar eso, bueno, que se vayan preparando vayan hablando ustedes, ¿sí? Con sus comuneros, bueno, con los encargados de los talleres. Y bueno, nos vemos en la 4ª clase, que es el miércoles que viene, y espero sus trabajos y que se diviertan jugando con la fotografía, ¿sí? Así que bueno, gracias por haber estado hoy, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.